Amigos y amigas que nos dispensan su atención a través del canal 42 de UHF, el canal de la Universidad Católica que llega a todo el país. Asimismo, somos retransmitidos por la radio de la Universidad Católica 1190, amplitud modulada. Y si prefieren vernos por TV Cable, está el canal 74. Recuerden que sus comentarios nos los pueden hacer llegar a través de Twitter o de Facebook. Estamos en YouTube. Y este programa, Mesa de Análisis y Educación, hoy tiene como invitado muy especial al abogado Luis Pescarolo Orellana, docente, periodista, escritor, investigador. Y en este tercer segmento, mi estimado Luis, quería hablar de otra de tus pasiones, la filosofía. ¿Por qué ha desaparecido todas estas materias que relacionan al hombre, al estudiante, al ser humano, con la filosofía? Han ido desapareciendo, de hecho. La misma filosofía dentro del pensum. ¿Eso es necesario rescatar? Sí. Recordemos que el mundo cambió muchísimo a través de la tecnología, aunque hay una gran tecnología represada. El pragmatismo, la idea del Homo sapiens reemplazado por el Homo consumis, o el consumismo se ha convertido también perdón, en una religión. ¿De dónde acá, sabiendo que hay una gran lucha del pensamiento entre idealistas y materialistas? Pero a su vez el idealismo tenía qué cantidad de escuelas y el materialismo otras tantas, para llegar a la cúspide, que es la teoría del conocimiento, la gnoseología. Y de allí la derivación de la deontología jurídica o deontología médica, que es el deber ser, o la ontología, que es el estudio del ser. Perdón que te interrumpa, leí un librito, no sé si lo conozcas, un muy buen libro de ontología, de un autor ecuatoriano, Justino Cornejo. No sé si lo conoces, Sí lo conozco, el sí. pequeño texto muy bueno. Claro. A propósito, disculpa, pero quería No. conversar eso contigo porque hay autores ecuatorianos como Justino Cornejo que se han adentrado hace muchos años ya a Es este que hoy tema. la ética es la que manda, la ética corporativa. Sí, Y todo eso ha ido calando hondo en nuestro país, que a veces no solamente es tercermundista, sino con dolor cuarto o pentamundista, y que nosotros tenemos también mucho de culpa en aquello. Pienso que ese pragmatismo, ese vivir al día, incluyendo también toda la desviación de la parte cultural y educativa que generan también lo mediático. Lo mediático no ha hecho mucho bien a la educación. La educación no vende, pues. No vende. así es. No vende. Pero pienso que la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, termina en el cesto de la basura. Qué injusto, ¿no? O diciéndosele que es una fórmula inútil de las cosas. Es muy notorio y común que alguien le diga, ya empiezas tú a hacer filosofía, pues ya estás perdiendo el tiempo. Estás filosofando, es como un sinónimo de estás perdiendo el tiempo, cuando realmente eso no es así. ¿Cómo vendemos eso, no? Tan negativo. Estás filosofando, o sea, no estás haciendo nada. Por Dios, cuando la filosofía, como tú lo mencionas, personalmente te digo, yo he tenido que rescatar estudios de filosofía porque no creo que fueron los necesarios cuando estudié en el colegio y peor aún cuando me dediqué a ser un profesional. Hay que rescatarlo, ¿no? Leía la comparación de estas ciudades, Florencia y Atenas. En Atenas, 500 años antes de Cristo, nace Platón. Pero es 500 años y ya en la época de Cristo donde Platón es rescatado por Florencia. Es decir, la pregunta es, ¿cuánta historia hay allí? Y yo estaba dando clases alguna vez en una universidad y se me ocurrió decir que 15 días en Florencia eran más importantes que un curso del que yo dictaba, que era redacción creativa.
Estando en Floresta me di cuenta que 15 días no eran sino 30 por lo menos. Sí. Pero eso no cayó bien. No cayó bien. Hubo quien me reprendió por aquello, ¿no? Pero el contacto con la filosofía es el contacto con el pensamiento. Y el ser humano es el único que sabe que sabe. Y el único que puede analizar todas las causas que conllevan a una causa final o causa de todas las causas. No solamente estamos dando una definición de filosofía, sino que quienes nos escuchan deben saber que el pensamiento es como un relámpago que cruza por los ojos de la humanidad y que va dejando su destello, y que hay una evolución del pensamiento, querramos o no. Así es. En algún momento estuve en un colegio muy importante de Guayaquil donde se utilizaba el libro que tú mencionas también entre tus autores de Joyce Gardner, El mundo de Sofía. A propósito de poner a los chicos en contacto con sus inicios. Claro, una en la metodología filosofía. maravillosa, ¿no? Sí. Novelarlo, Exacto. presentarlo alegremente. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Y qué lindos resultados que tenían esos muchachos, que me tocó observar cómo trabajaban con ese libro y cómo los chicos desarrollaban una serie de procesos de pensamiento que le llevaban a escribir ensayos, a hacer propuestas, a pensar, a llegar a la metacognición, como tú tanto en este momento me estabas diciendo, a pensar acerca de lo que piensa. Hay otro texto que también lo mencionas ahí al autor Sabater, que es un filósofo, muchos lo critican, español, muchos lo critican por su sencillez para filosofar, pero realmente con un jovencito ponerle una complicación inicial pudiera resultar en el alejamiento, ¿verdad? Y eso pasa. Pero en cambio hay un libro maravilloso de Sabater que se llama La aventura del pensamiento, claro, que es precioso y que se lo recomendamos a nuestros amigos y amigas. El que yo citaba antes tenía que ver con el hijo. Claro, Ética para Amador. Ética para Amador. Es un librazo, asimismo, perdonen que utilice esa palabra, que no debería usarla, pero es un buen libro. Lo mismo Política para Amador, son autores que tienen que estar presentes en la educación. Nosotros teníamos en nuestro colegio un maestro, era Manuel de Jesús Real. Lo conocí. Las clases terminaban a la 1 de la tarde y le solicitábamos al profesor, si acaso usted puede, señor, 1 hora más. Y él accedía, fantástico. Mira, en esta época, ¿quién nos va a pedir, profesor, que démonos 1 hora más? En la Universidad Católica, el sacerdote Flor Vázquez no podía concebir que estudiantes de colegios laicos del Estado tuviésemos conocimientos y discutiéramos acerca de la cultura superior religiosa y de que por qué él daba filosofía del derecho y por qué sabíamos nosotros filosofía. Porque había más libertad, porque los estudiantes armábamos asociaciones, porque salíamos a lanzar piedras. Sí, yo fui becado a los Estados Unidos, pero recuerdo que como era center field en el equipo de béisbol, creían que yo llegaba con las piedras en el consulado norteamericano. Y no se rompían porque era prueba de... Pero tiré piedras allí. Y después cuando fui becado, nada más me daba hasta vergüenza, ¿no? Aceptar la beca. Son realidades. Que 100 capullos florezcan, que 100 escuelas contiendan, filosóficamente, decía Mao. Pero en materia de filosofía, es importante armar los problemas para que entonces ese análisis de causa-efecto, vaya quemando naves, vaya quemando etapas hasta llegar a un pensamiento final. Ese pensamiento final ya está acogido con la absoluta libertad por quienes tienen su credo. Yeah. Más que un sentido de la vida, pienso que es un credo. Y que a su vez va asociado con la parte pedagógica. Sí, filosofía no se puede... Tony Blair, el que fuera ministro de Inglaterra, él habla en una película de la filosofía. Y cuando le pregunta la reina, usted mañana, señor Blair, va a tomar posesión de su cargo,
¿cuáles van a ser sus primeras acciones? Él dice, primero, construir muchas aulas y crear nuevos maestros para ir reduciendo el número de estudiantes por aula. Dime algo. Ahí hay filosofía pura. Pura. Pero hoy tenemos clases donde da pena ver 60 y 70 estudiantes apiñados allí. Sí. En todo esto de la filosofía de la educación, a propósito de que se nos va el tiempo, la filosofía de la educación, ¿qué está pasando o qué ocurre cuando nosotros no tenemos claro el porqué de la educación y por tanto el cómo del que Nietzsche hablaba y que lo mencionamos en alguna parte de esta entrevista, no encontramos pues los cómo? ¿No será que acaso nosotros como ecuatorianos se nos hace difícil encontrar a los que saben educación, el porqué de la educación, el para qué educamos, Luis? Han habido muchas fuerzas que han impedido que el pueblo se eduque. Sí, hay que reconocerlo. Pero sin embargo, salimos adelante muchísimos. Hemos salido adelante, hemos luchado fuerte. Porque hace 50 años que vengo escuchando lo mismo. Estamos mal en educación, tenemos que mejorar, pero mira, han pasado 50 años y seguimos en lo mismo. En el sentido de los gobernantes, en el sentido de los que hacen o el que tienen poder. Tú mencionabas un exministro. Pues sí, necesitamos capacitación, pero también necesitamos estar claros para qué educamos. ¿Cuál es el por qué y el para qué? De manera que el cómo se nos haga más fácil de encontrar. Y será mucho más fácil cuando el maestro, el educador, la educadora, sepan quiénes son, para qué están, dónde van, quiénes son y quién soy yo, me pregunto. ¿Y me conozco a mí mismo? Sé de mis debilidades, mis fortalezas. ¿Y estoy llamando al prójimo como si fuera yo mismo? ¿Hasta qué punto puede influenciar una cultura oriental sobre la cultura occidental, de la cual Spengler decía que estamos en decadencia? No perdamos la fe, y los educadores tienen la última palabra. La educación es el mal, es el remedio para todos los males. Ahí está el kit del asunto, y fundamentalmente en maestras y maestros. Tienen que reflexionar, tienen que autoanalizarse con un esfuerzo. Es difícil el camino. Pero hay que recorrerlo. Es escabroso, pero hay que recorrerlo, hay que seguirlo, hay que continuarlo, hay que pelear duro y parejo, como se dice, sí, para que entonces puedan ser beneficiados los estudiantes, que son la vida misma. Lo que se viene es una universidad pedagógica, es muy probable, eso creo que está en el proceso, en el proyecto de educación superior, la formación de una universidad pedagógica. Tú hablabas al principio de que eso podría ser importante y debe ser importante. Hay excelentes para profesionales, maestros, pero que no tienen didáctica. Eso es otra cosa, o sea, y tienen que estar formados por verdaderos maestros, que sí los hay en el Ecuador, tal vez menos de los que deberían haber, pero sí hay maestros excelentes que han hecho investigación, como lo has hecho tú, que ha hecho aportes a través de textos y a través de su cátedra, de su carrera, de su trabajo, y que evidentemente son ejemplos de vida. Y existen muchísimos ejemplos de eso. Los maestros, como tú dices, necesitan también saber que los apreciamos. Y que nos persiga donde vayamos la ética, para poder terminar ya con tanta corrupción. Sí. Aparentemente de todas las competencias que en el sistema Tuning Internacional de Universidades se ha hecho a la investigación, la primera competencia deseable en todo profesional es la que tú mencionas. Por los valores. El desarrollo de una ética personal que implique un profesional de otro estilo de ver la vida, de otra manera de gestionar el mundo, sus valores. Hablamos de una ética que tiene que ver directamente con la sociología. Y yo pienso creando riqueza, sí, porque es terrible ver cómo creamos pobreza. La pobreza resulta ser entonces un buen negocio, porque si fuera un mal negocio no existiera. Y entonces hay que luchar contra eso, creando riqueza, sin tener temor de que nos manejemos con la palabra producto. Yo creo que la educación sí es un producto. Yo no veo el por qué hay que tenerle miedo y manejarlo con mercadeo y manejarlo con todo. Pero
en la figura del educador tiene que estar perfectamente claro su significado, su concepción de la vida, Su valor. sus valores. Muy bien. Estimados amigos y amigas, vamos a la última pausa en Mesa de Análisis Educación. Después de esta pausa regresamos con la parte final de nuestro programa de hoy, que ha sido dedicado a la educación como estímulo para los maestros ecuatorianos, y hemos entrevistado a uno de los maestros más reconocidos de nuestra ciudad y de nuestro país, que es nuestro amigo Luis Pescarolo Orellana. Ya volvemos a la última parte con nuestras conclusiones, no se vayan.